Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traemos una de las más atípicas cintas de la carrera de nuestro querido Arnold Schwarzenegger. Aquella que, más allá de ser un típico blockbuster de la década de los 90, puso al gran héroe de acción frente a una batalla que no podía ganarse con la fuerza ni las armas. The End of Days, conocida también como El Día Final. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. A mediados de la década de los años 90, la fructífera carrera del gran Arnold Schwarzenegger sufrió una pausa cuando el actor tuviera que asumir el tratamiento para un delicado mal cardíaco, estando obligado a mantenerse alejado de las cámaras y reflectores durante un par de años en los que el gran héroe de acción ansió por retornar a la gran pantalla con toda la impresionante cinematografía que siempre caracterizó su carrera. Y la producción con la que Arnold anunció su retorno fue precisamente The End of Days. Inicialmente, la dirección del proyecto fue ofrecida a Sam Raimi, director de la saga Evil Dead, y al muy conocido y galardonado Guillermo del Toro, responsable de las películas originales de Hellboy. Pero debido a compromisos laborales previos, ambos tuvieron que dejarlo pasar, siendo este otorgado después a Peter Hyams por recomendación de James Cameron. Hyams también es conocido por la dirección de films como la adaptación del cómic Time Cop con Jean-Claude Van Damme, el thriller de ciencia ficción Outland con el gran Sean Connery, o la ya reseñada por nosotros La Reliquia, la leyenda del monstruo Kotoga. Como ya referimos, la cinta fue protagonizada por el inconfundible Arnold Schwarzenegger, el legendario matadepredadores, asesino cibernético del futuro, el último gran héroe de acción del cine, un actor que no requiere mayor presentación. Junto a Arnold, Gabriel Byrne en el papel antagónico, actor conocido por su papel en la legendaria Excalibur de 1981, El hombre de la máscara de hierro o la cinta de horror psicológico Hereditary. Kevin Pollak, actor y comediante conocido sobre todo por personajes cómicos, pero que también tiene algunos roles serios como el de la cinta Casino de Martin Scorsese o A Few Good Men con Jack Nicholson. Robin Tunney, joven actriz conocida por la cinta The Craft, también llamada Jóvenes Brujas, o su papel como Lisbon en la larga y exitosa serie de El Mentalista. Rod Steiger, renombrado actor que ha compartido roles con legendarias estrellas como Marlon Brando en la cinta Waterfront de 1954, la misma que le valió su primera nominación al Oscar, o con Sidney Poitier en la cinta In the Heat of the Night, por la cual obtuvo su tercera nominación y primer premio de la Academia. La actriz Cissy Pounder en un papel secundario, actriz que también referimos en la reciente reseña de Demon Knight, la primera cinta de Cuentos de la Cripta, actriz con gran cantidad de trabajos de cine y televisión, siendo uno de los más recientes el rol que desarrolló en la serie NCIS New Orleans. Y finalmente, el alemán Udo Kier, conocido por su participación en cintas de horror o de cruda naturaleza, e incluso en videos musicales con temas afines, tales como Deeper and Deeper de Madonna o en Make Me Bad de Korn, donde interpreta a un científico que experimenta con un parásito muy similar al de la saga de Alien.
El soundtrack de la película estuvo a cargo de John Debney, a quien también referimos numerosas veces por ser el compositor de la música de cintas como Predators del año 2010, la adaptación del cómic de Frank Miller Sin City o La Pasión de Cristo, la cual le valió una nominación a los premios de la Academia. En 1979, en Roma, en la Ciudad del Vaticano, un sacerdote observa por la ventana un cuerpo celeste surcando el cielo justo encima de la luna, una imagen que reconoce, proveniente de un antiguo y resguardado pergamino secreto, el signo referido como el Ojo de Dios, precedente del nacimiento de una niña muy importante que el Papa ordena buscar a los obispos y sacerdotes en todas las ciudades del mundo. Mientras que uno de ellos demanda que su deber era asesinarla, puesto que aquella mujer había sido elegida para tener al hijo de la bestia, el anticristo, el potencial causante del fin de los tiempos, el sumo pontífice lo rechaza señalando que si eran capaces de sacrificar a un inocente, no eran merecedores de la redención. La profecía requería tener fe, creer y confiar en Dios. La niña debía ser protegida, no asesinada. Dicho eso, encomienda a un sacerdote llamado Thomas que encuentre a la niña y la proteja del maligno, y tras otorgarle su bendición, lo envía a iniciar la búsqueda. Algunas horas más tarde, la bebé llega al mundo en la ciudad de Nueva York, tras lo cual, una enfermera la aparta de su madre con la supuesta excusa de limpiarla, pero con la real intención de llevarla ante sus compañeros de culto. Un grupo de personas conocedoras de la profecía que buscaban que el final de los tiempos llegue al mundo. Grupo cuyo líder reconoce el signo de la profecía en la bebé, a quien marcan mediante un grotesco ritual. 20 años después, el 28 de diciembre, tan solo 3 noches antes del cambio de siglo, un grupo de trabajadores de alcantarillado detectan un problema en la presión de la estructura, el cual, seguido de un inusual y fuerte temblor, provoca fugas de gas, varias explosiones e incendios en cuyas flamas, algo de gran poder pero invisible a los ojos surge y comienza a desplazarse a través de la ciudad. La entidad invisible avanza por las calles hasta que en un restaurante cercano, un hombre de flemática y calmada expresión que cenaba con una pareja de amigos, es elegido y poco después, atacado mientras está solo en el baño, pasando por violentos espasmos que lo dejan aparentemente inconsciente. Segundos después, el hombre reaparece con una expresión completamente diferente. Retorna a su mesa y sin explicación alguna, da un apasionado beso a la mujer frente a su otro acompañante, quien alterado intenta exigir una explicación hasta que es silenciado por una fría y penetrante mirada. Sin decir una sola palabra, el hombre abandona el restaurante dejando a la mujer desconcertada, y segundos después, todos los que estaban dentro son asesinados por una enorme explosión cuyas flamas también lo alcanzan y envuelven, aunque sin hacerle ningún daño. La mañana siguiente, en la oscuridad de un desordenado departamento, un apesadumbrado hombre toma su arma y se dispone a acabar con su propia vida, hasta que golpes en su puerta interrumpen la crisis. El sombrío Jericho Kane es hallado por su compañero Bobby Chicago e informado de su nuevo trabajo, el transporte y la protección de un hombre que había contratado los servicios de su empresa de seguridad. Jericho y Chicago efectúan la misión, el transporte y protección del mismo hombre que fue responsable de la explosión del restaurante. La aparición de un tirador y su intento de asesinarlo, sin embargo, obliga al equipo a intervenir e iniciar una muy accidentada persecución por medio de helicóptero y a pie, la cual culmina con Kane acorralando al sujeto en un túnel del subterráneo, un anciano que le grita que los 1000 años ya habían pasado y el ángel oscuro estaba libre, sujeto a quien se ve obligado a herir para terminar con la amenaza. Con el hombre inconsciente, Jericho lo examina, encontrando en su poder cerillos de un restaurante y descubriendo que se trataba de un sacerdote católico, un asesino muy inusual. Tras entregarlo a la policía, el curioso Jericho y su compañero investigan la pista de los cerillos, siendo dirigidos a un lugar aparentemente abandonado pero que sirvió de guarida al extraño sacerdote.
lugar en el que además de sus posesiones, entre hábitos e imágenes, encuentra un escrito con las mismas palabras que le gritó y unos números. Y además, la fotografía de una joven mujer, la cual deciden ocultar de la policía tras oír de ellos el nombre del sacerdote, Tomás de Aquino, uno de los más cercanos al Papa en el Vaticano. La mujer era Christine, la niña ya adulta que visitaba la tumba de sus fallecidos padres y también era asediada por horrendas visiones que le decían que pronto llegaría la sombra de sus pesadillas. Durante la noche, en casa, Jericho continúa pensando en las palabras del sacerdote y recuerda algo similar, por lo que busca en una caja en la que tenía guardados varios dolorosos recuerdos. El objeto era una Biblia en la que los números que el sacerdote dejó escritos lo condujeron a un pasaje particular. Al pasar los 1000 años, Satanás era liberado de su prisión. Al mismo tiempo, la consternada Christine regresa a su departamento para llamar a su doctor y contarle sobre la reciente visión, contactando sin saberlo al hombre que 20 años atrás la marcó para ser utilizada por el demonio. El complot llegaba aún más lejos, puesto que tras la muerte de sus padres, o quizás su asesinato, Christine quedó al cuidado de quien fuera su madrastra, la mujer que en su nacimiento la llevó ante el culto satánico. Jericho continúa su investigación visitando una iglesia relacionada al sacerdote que capturó, entrevistándose con el padre Kovac, quien se niega a darle información diciéndole que no tenía idea de lo que enfrentaba, por lo que decide seguirlo al interior del templo, descubriendo ahí a varios sacerdotes trabajando alrededor de personas con percepciones especiales, psíquicos y otros que habían expresado estigmas sobre sus cuerpos. Jericho es echado del lugar por el padre Kovac, y al mismo tiempo, el ángel oscuro contenido en el cuerpo de aquel hombre se impacientaba. Tras contactar al líder del culto, le exige que le entregue a la joven destinada a traer a su hijo al mundo, la misma que con su cercanía tenía cada vez más pesadillas en las que se veía en las manos del hombre del saco negro. Usando su oscura influencia y poder, el demonio se infiltra en el hospital y visita al sacerdote que intentó evitar que cumpliera la profecía, el mismo que es hallado por la detective Maggie, Jericho y Chicago horrendamente crucificado en el techo de su habitación. Es en el propio cuerpo del hombre que Jericho descubre su nueva pista, un nombre tallado sobre su piel, Christine York, a quien encuentra gracias a los sistemas de la agencia de seguridad en la que trabajaba. Aquel día, un grupo de hombres irrumpe en el domicilio de la joven con el cometido de asesinarla. Ella logra defenderse y evadirlos hasta que es atrapada, y mientras sus atacantes curiosamente llevan a cabo los últimos ritos antes de ejecutarla, Jericho y Chicago llegan también al lugar, lidiando con los asesinos y logrando salvar a Christine de la muerte, lucha en la que descubren un indicio de sus identidades. Tras la llegada de la policía, Jericho conversa con Christine intentando encontrar una conexión con el fallecido padre Thomas, decidiendo además permanecer cerca de su casa para vigilarla junto a su compañero Chicago, hecho que impide a la madrastra llevar a Christine al templo del culto, enfureciendo a Lucifer y provocando que asesine a su más cercano esbirro. Tras descubrir que el relicario que recuperó de la pelea pertenecía a la Orden de los Caballeros del Vaticano, aquellos que aguardaban al retorno del Príncipe de la Oscuridad para combatirlo, Jericho regresa con Christine para alertarla, conversación en la que ambos tienen una horrenda visión demoníaca que crea un lazo de confianza en la joven. Es durante ese tiempo que Lucifer, ya afuera del edificio, usa sus poderes oscuros para iniciar un incendio y aniquilar a Chicago haciendo explotar su camioneta. Con el fuego extendiéndose también por la casa, Jericho intenta sacar de ahí a Christine hasta que su madrastra, una mujer anormalmente fuerte, se lo impide golpeándolo y luchando con él. Jericho logra sobreponerse haciendo uso de la fuerza, y al salir, ambos ven surgir de las llamas al hombre que Christine había visto en sus pesadillas toda su vida, el mismo que también se encargó de terminar la vida de aquella que lo había servido tan fielmente.
Afuera del edificio, Jericho y Christine ven a Marsh y un oficial bajar de una patrulla policíaca, pero al pedirles ayuda, reciben disparos que los fuerzan a ocultarse. Las exigencias de la detective revelan su conexión con el culto, por lo que Jericho se ve obligado a engañarlos y defenderse con fuerza letal. Tras los terribles eventos, Jericho exige a la joven respuestas e información sobre el hombre del saco negro, a quien ella reconoció, pero lo único que tenía para decirle era que lo conocía por las pesadillas que tuvo toda su vida. Aún más confundido, decide llevarla a la iglesia del padre Kovac, quien después de deducir la identidad de Christine, los lleva al interior para explicarles la situación. En la iglesia estaban seguros porque según las escrituras, el maligno no podía ver dentro de la casa de Dios. El número de la bestia proveniente de la revelación de San Juan tuvo una interpretación incorrecta. No era 666, sino 999, tal como el año que estaban viviendo y que estaba a punto de llegar a su fin. La marca de Lucifer descrita en las escrituras, la misma que Christine tenía en el brazo, dejaba en claro que ella había sido elegida para concebir al hijo del diablo, al que trajera al mundo el fin de los días, el anticristo. Tenía que poseerla durante la última hora del año, y si lo lograba, las puertas del infierno se abrirían y todo lo que conocían sería destruido. La increíble explicación del padre no convence a Jericho, por lo que decide enfrentar el problema con sus propios medios. Pero Christine, quizás más consciente de todo por su propia conexión, decide quedarse en la iglesia junto a los sacerdotes. De vuelta en su departamento, Jericho encuentra en el interior al hombre del saco, quien primero resalta la caótica y deprimente vida que llevaba antes de ofrecerle cómo solucionarla, devolviéndole lo único que podía volver a hacerlo feliz: su amada familia. El demonio solo necesitaba que le dé la ubicación de Christine, pero Jericho sabía que nada de eso era real, y por su dubitación, es castigado a ver cómo asesinaron a su esposa e hija. Aún más decidido, el enfurecido Jericho se niega a ayudar al demonio con su cometido pidiéndole que se vaya al infierno, por lo que éste lo ataca poniéndolo al borde de la muerte, colgando desde su ventana, predicamento que Jericho logra sortear al engañarlo y hacerlo caer del edificio. Apenas unos minutos después de ponerse a salvo, Jericho escucha golpes en su puerta y tras observar que su enemigo ya no se encontraba en el lugar donde cayó, toma su arma y se prepara para recibirlo, pero en su lugar encuentra a su compañero Chicago, quien le explica que sobrevivió gracias a que logró alejarse de la explosión a tiempo. Habiendo visto la verdadera naturaleza del perseguidor de Christine, Jericho decide volver a protegerla, pidiendo a Chicago que lo apoye con un transporte para huir de la iglesia de San Juan apenas la saque de ahí. Mientras tanto, en la iglesia, el padre Kovac recibe una comitiva de sacerdotes que supuestamente llegaban a ayudar, sin saber que se trataba de la facción de los caballeros del Vaticano que buscaba evitar el apocalipsis acabando con Christine. La joven es salvada de morir gracias a la contundente intervención de Jericho, pero tan solo segundos después, la iglesia de San Juan es profanada con la presencia de la bestia. Jericho oculta a Christine y logra sacarla del templo mientras el demonio domina y aniquila a algunos de los sacerdotes, pero ambos son acorralados en un callejón por los miembros del culto del diablo. La llegada de Chicago en un auto les da una luz de esperanza, pero el hombre toma a Christine y abandona a su compañero revelando su traición. Jericho lucha valientemente, pero al final es apaleado por el gran grupo de sirvientes de la bestia, quien viéndolo derrotado, ordena que sea crucificado para que atestigue la llegada del final. Christine ve al hombre del saco abordar el auto sin poder hacer nada al respecto, y Jericho es elevado y abandonado a morir en la misma posición que Cristo. En la mañana del 31 de diciembre, Jericho, aún vivo, es hallado en el callejón por el padre Novak al mismo tiempo que el sumo pontífice es informado de la trágica situación. Sus palabras, sin embargo, respaldan lo que desde un principio sostuvo,
es precisamente en la hora más oscura en la que tenían que tener más fe. El mundo y la ciudad se preparan para festejar el año nuevo y el cambio de siglo sin saber lo que realmente estaba ocurriendo. En la noche, Jericho despierta mientras es atendido por los sacerdotes, y faltando apenas unas horas para la medianoche, pese a la situación, se rehúsa a darse por vencido. Dispuesto a tomar el asunto en sus propias manos, acude a la agencia de seguridad y visita su armería. Toma un arsenal de armas, municiones y granadas, y después recurre a sus sistemas de localización, encontrando el auto de Chicago. Con apenas una hora antes de la medianoche, Jericho se infiltra en la guarida del culto, encontrándolos reunidos y a punto de atestiguar la victoria del demonio. Incapaz de defenderse o quizás hipnotizada por el ángel oscuro, Christine aguarda pacientemente su destino. Pero Jericho interrumpe el ritual con una ráfaga de disparos que tira al suelo al hombre del saco y desata el pánico entre los cobardes miembros del culto. Christine reacciona y corre junto a él, quien por estrategia amenaza con aniquilarla si no se alejaban. Es entonces que el demonio juega su mejor carta, poniendo a Jericho contra su amigo Chicago, quien aceptó servir al demonio a cambio de tener su vida de vuelta. Frente a frente, sin embargo, Chicago duda y finalmente se arrepiente, por lo que Satanás reinicia las llamas con las que en principio debió morir. Jericho vuelve a derribar al demonio con una ráfaga y acto seguido destruye la guarida con una granada que genera una explosión aún mayor, dañando severamente el cuerpo del poseído. Jericho y Christine escapan y llegan a los túneles del subterráneo, donde logran abordar uno de los trenes. No pasaría mucho para que el diablo vuelva a aparecer frente a ellos, y tras verlo asesinar al conductor, Jericho separa los vagones dejando al demonio en el primero de ellos, y los vuela usando una granada. Ambos escapan de los túneles, y mientras tanto, Lucifer ve que el cuerpo que había tomado había sido dañado más allá de cualquier posible sanación, por lo que lo abandona y continúa la persecución. En la superficie, ambos continúan siendo asediados por los cultistas, por lo que se ven obligados a refugiarse en una iglesia cercana. Ahí, Jericho obliga a todos a salir con disparos, y estando solos, le pide a Christine que se esconda mientras él espera la llegada del maligno. Mientras recarga su arma, observa lo que lo rodea: la estatua del arcángel Miguel, los santos, la imagen de Cristo crucificado. Y es así que, observando el lanzagranadas que tenía en sus manos, comprende cuál era la única arma que podía usar contra el maligno. Jericho arroja el lanzagranadas al suelo y vuelve a abrazar su fe, pidiendo a Dios que le dé fuerza para afrontar la batalla que tenía que librar. Justo después, un fuerte temblor e incendios en las imágenes y estatuas de la profanada iglesia anteceden la llegada del diablo, quien surge destruyendo el suelo y cubriendo las imágenes con su sombra. Jericho observa por primera vez la verdadera forma del ángel de la oscuridad. El monstruo se alza imponente ante él, amenazándolo con pequeños movimientos, jugando. Extiende sus horrendas alas y se inclina ante él revelando sus intenciones, lanzándose contra el hombre y entrando en su cuerpo para usarlo y cumplir su misión. Después de doblegarlo con violentos espasmos, la criatura llama a Christine para hacer que se rebele, tomándola del brazo y amenazando con cumplir con su oscuro cometido. Faltando menos de un minuto para la medianoche, Christine es arrastrada hasta el altar donde el demonio amenaza con profanarlo llevando a cabo la concepción de su hijo. Pero el llanto de Christine toca el alma de Jericho, quien, volviendo a posar sus ojos en la imagen de Jesucristo, recupera la fuerza suficiente para dejar ir a la mujer y lanzarse contra la espada de la estatua del arcángel Miguel. Segundos después llega la medianoche. Satanás pierde su única oportunidad en 1000 años, por lo que sale del cuerpo de Jericho en forma de flamas y es arrastrado a los confines del infierno, su eterna prisión. Apenas consciente,
el agonizante Jericho escucha una voz que hace mucho no oía, la de su hija, quien de pie frente a él y junto a su madre, lo hacen sonreír una última vez antes de desfallecer. El alma de Jericho parte junto a su familia frente a Christine, quien conmovida, se acerca a su cuerpo y toma su mano para agradecerle por haberle salvado la vida. La joven se quedó ahí, en silencio, mientras los bomberos y policías acudían a ayudar en la iglesia. Mientras el mundo celebraba un nuevo año, sin saber que todos le debían todo a la fe de un hombre llamado Jericho. Esa es la historia de The End of Days, cinta que además de contar con las peleas, explosiones y todos los ingredientes propios del típico cine de acción de los 90, también fue un mix de horror en el que se incluyeron elementos mitológicos y argumentales de varias otras exitosas películas de similar temática. El que una niña llegue al mundo con una marca de nacimiento que la ligue a Satanás inevitablemente nos transportará a la memorable profecía de Richard Donner, aunque en este caso es la futura madre del anticristo quien está marcada, no el propio anticristo. La profecía que hablaba sobre la llegada del fin de los días y la mujer destinada a dar a luz al hijo de Satanás no solo era conocida por la iglesia y sus caballeros, también lo era por un grupo de adoradores del diablo que buscaban asegurar que la siniestra profecía se cumpliese. Un culto destinado a garantizar la victoria del diablo y la apocalíptica concepción de su hijo. Giro argumental visto en otro gran clásico del cine de horror, El bebé de Rosemary de 1968. Y obviamente, tampoco podemos olvidar los violentos espasmos que los que son poseídos por Satanás sufren al momento del contacto, similar a varias películas del género, incluyendo El Exorcista. La profecía, El bebé de Rosemary y El Exorcista, 3 cintas que sostienen la reputación de cargar con una supuesta maldición por su oscura historia. La crítica no fue benevolente con The End of Days, y aunque la película recuperó su costo de producción y generó una pequeña ganancia, tanto la productora como el mismo Arnold se vieron decepcionados de su corto alcance. Y es curioso, el simple nombre o imagen de Arnold Schwarzenegger en el póster de una película convocaba público masivo. Las anteriores películas que hizo fueron Mentiras Verdaderas, Junior, El Protector, El Regalo Prometido y Batman y Robin, y todas ellas, hasta aquella en la que interpretó a Victor Fries, fueron éxitos comerciales, grandes o moderados, pero éxitos al fin y al cabo. ¿Tendrá esto algo que ver con su temática? Cada quien tendrá su propia opinión al respecto, pero también es innegable que aunque la trama de la película contaba con muchos elementos interesantes, no todos fueron enlazados, narrados ni actuados de la manera más atractiva o atrapante. En principio, la razón de la vida desordenada y deprimente de Jericho es revelada cuando el diablo usa su trauma para convencerlo de darle la ubicación de Christine, la muerte de su familia a manos de criminales que se vengaron de él por su labor previa como policía, hecho que explica también su preparación y habilidad de lucha y manejo de armas. Pero la sensación de peligro en ciertas escenas importantes es imperceptible, mientras que algunas partes de la historia se prestan a debate por congruencia. Si Jericho estuvo a punto de suicidarse aquella mañana, ¿por qué proteger su vida con un chaleco antibalas momentos después? La tendencia es que Jericho buscaba morir porque no creía tener nada más por qué vivir. Del mismo modo, una persona con tal depresión difícilmente hubiera desarrollado tanto interés en un caso que no le competía, puesto que, como dijimos, Jericho dejó atrás la vida de policía para dedicarse a la seguridad privada. Pese a todo eso, el conflicto de Jericho y su alejamiento de la fe por su tragedia es sin duda un buen trasfondo para su personaje. Y a pesar de los vacíos, su retorno a la fe para enfrentar algo más grande que las armas es sin duda inspirador. También hay que resaltar que pese a que la trama claramente presenta un conflicto entre el bien y el mal, ambos bandos tienen grises. El Papa y otros sacerdotes como el Padre Kovac sostenían que no se podía combatir al diablo haciendo otra maldad. Y aún tras recibir la noticia de que el demonio había atrapado a la joven Christine,
nombre evidentemente derivado de Cristo, el pontífice consuela a su súbdito diciéndole que es en la hora más oscura en la que la fe tiene que ser más fuerte, una posición diametralmente opuesta a la de la Orden de los Caballeros del Vaticano, quienes, temiendo no lograr detener a Satanás, decidieron tomar la opción más fácil y acabar con la mujer cuyo destino podía afectar a toda la humanidad. Hombres asustados para quienes el fin justificaba los medios, aquellos que decidieron hacer lo más fácil, pero no lo correcto. Del mismo modo, en el otro lado, así como existían los fanáticos que incomprensiblemente servían a una entidad que no apreciaba su apoyo ni su vida en lo más mínimo, también habían aquellos que accedieron a servir a cambio de recuperar algo que les había sido arrebatado, tal como Chicago, aunque al final hiciera lo correcto y muriera sufriendo la ira del demonio por eso. En el aspecto técnico, la calidad de los efectos especiales para la época en la que fue estrenada tienen muy poco que criticar. Son realistas e impresionantes, y no podemos evitar resaltar el desenlace, con el ángel de la oscuridad haciéndose visible por primera vez, desecrando las imágenes y el altar de la iglesia ante el inofensivo Jericho. Imponente y aterradora criatura que fue concebida por el ingenio del gran Stan Winston, la leyenda que creó al cazador extraterrestre de Depredador, a la colosal reina xenomórfica de Alien, al imparable asesino cibernético de Terminator o a los majestuosos dinosaurios de Jurassic Park. También hay que señalar que en el guión original de la película, Jericho iba a luchar contra el demonio usando todo el poder de fuego posible en una escena con mucha acción y explosiones. Pero por suerte, Arnold y el escritor del guión narraron la historia al sacerdote de la iglesia a la que Arnold asistía, quien dijo que le había encantado, exceptuando por el final, pidiéndoles que consideraran hacer un enfrentamiento en el que Jericho combata sin el poder de las armas. Evidentemente siguieron su consejo e hicieron que la batalla final fuera un duelo de fe, en el que el hombre logra detener al maligno con la fuerza de su espíritu y a costa de su propia vida. Un final bastante más congruente en relación al resto de la película, además de cautivador. Según se dice, también hubo un posible final alternativo en el que la intervención divina hubiera salvado a Jericho de la muerte y le hubiera permitido salir vivo de la iglesia junto a Christine. Particularmente creemos que el encuentro con su familia era el final más adecuado y satisfactorio posible. Pero ustedes, ¿qué opinan? Los leemos en los comentarios. Arnold Schwarzenegger ha sido un rey bárbaro, ha librado guerras, ha combatido extraterrestres, cyborgs asesinos del futuro, entre muchas cosas más. Verlo enfrentar al mismísimo Satanás es algo que todo fan del carismático actor también debe hacer. The End of Days es una entretenida cinta de los años 90 como aquellas que hoy en día ya no se hacen. Una que en esta época es recordada y apreciada con cariño. Si la vieron alguna vez, es una buena oportunidad para recordarla. Si nunca lo hicieron, pregúntense por qué. Dicen que el mayor engaño del diablo es convencernos de que no existe. No le den ese gusto. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.